Invitamos a Héctor Buitrago Albarracín. Él es gerente general de B5 Consulting Group. Es una empresa que se especializa en asesoría contable. Él es contador público, o sea, este man sabe de números. ¿Ustedes no han escuchado que uno necesita en la vida tener un amigo abogado y uno contador? Uy, sí, total. Porque uno no sabe en qué momento lo va a necesitar. O el Así que uno va a o el saludar. otro. Sí. Saluda a Héctor Buitrago. Bienvenido a Tropicana. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Usted que es de aquí de Bogotá, ¿no? Yo soy de acá, Bogotá. Y su empresa también está en Bogotá. También. Bienvenido. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación. De antemano, pues feliz cumpleaños a Bogotá. Bueno. A todos nosotros, los rolos, Bonito. y los que viven acá también. ¿Mucho voleo por estos días? Cierto. Explíqueme una cosa. ¿En el primer semestre tienen voleo y en el segundo igual? Sí, el primer semestre principalmente es con empresas, porque Ajá. estamos cerrando estados financieros de empresas, ¿Con renta de empresas, información exógena que la hacen las empresas, que es la que ustedes ven en la página de la DIAN cuando van a entrar a hacer ahorita la declaración. O sea, mis datos de lo que tengo que declarar es porque en el primer semestre las empresas se dedicaron a reportarle a la DIAN qué fue lo que trabajó con nosotros. O sea, Exactamente. qué le retuvo a uno, qué iba, cobró. Que te pagó todo, incluyendo, por ejemplo, el tema de facturas electrónicas. Cuando se baja el informe de factura electrónica, dice en el listado que uno puede bajar de la DIAN, el reporte de terceros, informa en un rubro cuáles fueron las facturas electrónicas en las que tú compraste durante ese periodo, en este caso 2024, que son susceptibles a un beneficio que se va a incluir en la declaración de renta. Por eso la importancia siempre de pedir factura electrónica. Total. Es lo mejor que Ok. pueden hacer. Entonces, pero venga, Héctor, vamos a hablar hoy de las personas naturales. Sí, seguramente a futuro lo invitaremos para que hablemos con los emprendedores de cómo organizar su facturación La persona electrónica. jurídica. Hoy para los terrenales, para los que no tenemos empresa, para los que estamos empleados Ok. o de pronto pasamos cuenticas de cobro porque no tenemos empresa y somos independientes. ¿Listo? Listo. Ok, Bueno. claro que sí. La declaración de renta que debe hacer la gente, ¿a partir de cuándo lo debe hacer? ¿Desde qué fechas? Bueno, eso va por número, por los dos últimos números del NIT, y empezamos ahorita el 12 de agosto. Eso va del 12 de agosto al 18 de octubre. Comienzan los del 12 de agosto con los que terminan en 01 y 02. O sea, si su cédula, si su número de NIT termina antes del dígito de verificación, termina en 01 o 02, usted empieza el 12 de agosto. Casi siempre a los de 0102 les toca declarar primero, ¿cierto? Generalmente. Bueno, yo escuché en estos días que ya estaba disponible la información exógena. ¿Por qué las personas que tienen el NIT o la cédula terminada en 0102 son los que más afán deben tener? Claro, porque son los primeros que tienen que presentar. Entonces, hasta hace muy pocos días la DIAN liberó la información. Entonces, ya digamos, los que estamos preparando declaraciones de renta, claro, nos empezaron a enviar, nosotros generalmente enviamos un checklist a los clientes para determinar cada uno de los rubros. Entonces, mire, dígame cuál es su patrimonio, sus activos. Entonces, estos son los documentos. Usted tiene deudas, estos son los documentos. Sus ingresos, estos son los documentos. Gastos, estos son. Entonces, con eso formamos como la base para empezar a hacer la declaración, pero siempre es bueno, digamos que contrastar con lo que nos reporta la DIAN en los terceros. Ok, voy a leer quiénes en agosto ya tienen que estar hablando con su contador o ustedes mismos organizando todo. Miren, el 12 de agosto, como lo acaba de decir Héctor, nuestro contador invitado del día de hoy para hablar de declaración de renta, las personas que su número de NIT, sus últimos dos números de NIT o cédula, pues terminen en 0102, declaran de primeritas el 12 de agosto. El 13 de agosto deben declarar los que su número de NIT termine en 0304. Los que terminan en 0506 el 14 de agosto. Y los que terminan en 0708 el 15 de agosto. Así es. Los que terminan en 09 y 10 el 19 de agosto. Los que su número de NIT termina en 11 y 12 deben declarar el 20 de agosto. Los que su número de NIT terminan en 13 y 14 el 21 de agosto. Los que su número de NIT termina en 15, 16 el 22 de agosto. Pilas que no son días seguidos, del 22 brincamos al 25 de agosto. Los que su número de NIT terminan en 17 y 18. El 26 de agosto los que su número de NIT termina en 19, 20. El 27 de agosto los que su número de NIT termina en 21, 22. El 28 de agosto los que su número de NIT termina en 23, 24. Y el 29 de agosto los que su número de NIT termina en 25, 26. Es decir, del 01 al 26 deben declarar en el mes de agosto. Voy a lanzar una tesis que puede ser un poco atrevida, Héctor,
Me parece válida. Yo diría que el 90% de la gente en Colombia no declara renta. ¿Estoy en lo cierto o estoy exagerando? Eso iba a bueno, preguntar. es- ¿Quiénes son las personas que declaran renta? Bueno, hay unos topes, pero primero les voy a decir el universo. El universo en general del año pasado, que declararon en 2024-2023, año grabable 2023, fueron alrededor de 6 millones. Se espera que sea lo mismo para este año. Ok. Pues 6 estamos. millones equivale, mal contados, al 11-12% Más de o la menos. población, ¿no? Declarar, pero claro, Declarar. declarar no es Estamos pagar. hablando de 6 millones. Declarar no es pagar. 6 millones de personas el año pasado declararon renta. Sí, alrededor. en el Y país. para este también se espera que sea lo mismo. Pero hay que tener en cuenta que declarar no es pagar. Declarar No siempre. es pagar, siempre. Siempre es Vale. importante decir eso. Por eso es importante tener claro que muchas veces se declara porque, pues si quieren, ya les voy a decir a continuación cuáles Pero, son por los ejemplo, una requisitos. persona de salario mínimo no declara renta. Pues hablemos de eso, depende. de los montos. Depende. Entonces, por ejemplo, la persona pronto gana ahorita el salario mínimo, pero tiene una casa. Entonces tiene una casa y su casa, Vale, ¿en qué? vale 300, 400 millones de pesos. Vale 400 millones de pesos. Claro que me dijeron que ahora hay apartamentos en el Tintal, yo no lo podía creer. Apartamentos en el Tintal que valen 900 millones de pesos. ¿Tan caro eso? ¿Cómo te parece? Continúa, Héctor querido. Entonces, hay topes. Entonces vamos a hablar primero. El primero es patrimonio, el patrimonio bruto. Estamos hablando sin contar deudas. Si tú compraste una casa que vale 300 millones de pesos y la deuda está en 250, tú no tienes en cuenta la deuda para hacer esa imputación. Tú dices, tengo una casa de 300 millones, ya tengo que declarar. Así me gane el mínimo. Así de hecho no tengo ingresos. Pero resulta Tienes que que declarar. tengo que declarar. Porque hay un patrimonio de ese monto. Pero no tienes que Exactamente. pagar nada. No, Solo por- es declarar que tú tienes ahí- ese patrimonio. Ahí te da la obligación de declarar. Ok. Ya viene después la liquidación. También viene ya el tema de los ingresos. Entonces, si tuviste ingresos superiores o iguales a 65.891.000 pesos durante el año 2024, tienes que declarar. Entonces, ¿cómo es eso? Ya está el reporte de la DIAN. Pueden entrar porque en la parte superior dice cuál es tu patrimonio, ingresos, está muy descrito La todo. DIAN lo sabe todo, ¿no? La DIAN lo sabe todo porque ahora hay factura electrónica, documento de soporte electrónico, nómina electrónica, la que les pagan a ustedes, se la reportan de una vez a la DIAN. Entonces eso ya lo saben. Ok, esa Claro. no me la sabía. Sí, eso se declara, es la obligación de las empresas. Entonces eso ya está ahí, incluido. Entonces tienen que Es tener en más, cuenta. Héctor, a mí me ha pasado que cuando yo hablo con mi contador, él me manda toda la lista de reportes que me hicieron en el primer semestre de las empresas y yo a veces digo como que no me acuerdo, porque uno a veces no se acuerda, pues yo no soy tan organizado de llevar los papeles, pero uy, esta cuenta de cobro y esta empresa cuál es. Me toca junto con él empezar a averiguar bien algunos reportes que me hicieron y luego recuerdo, a ver, yo a veces le cubro a algunas empresas que yo no recuerdo que se llaman así. Ok. Entonces es tan importante que la DIAN tiene todos los reportes que uno tiene que ponerse pilas a empezar a revisar qué es lo que le están cobrando. Es más, hay gente que no sabe, por ejemplo, que tienen una cuenta todavía activa en un banco y el reporte de la DIAN muestra que está activa esa cuenta, ¿no? Así es, y el saldo que tiene. Entonces hay que tener en cuenta, eso es importante para los requisitos, eso es en ingresos, el tema de consumos en tarjetas de crédito y consignaciones. Por ejemplo, pedí un crédito o 2 créditos durante el año y me sumaron 65.891.000 o más. Ya le el iba a movimiento. preguntar, ¿de cuánto está el monto en el que uno ya tiene que declarar 2024, no? 2024, movimientos e ingresos por 65.891.000 pesos. Upa. Ese, claro, el universo es más amplio. Consumos de tarjeta de crédito por el mismo valor. O sea, si tú tuviste consumos de tarjeta de crédito superiores a los 65.891.000, también tienes que declarar. Patrimonio, dijiste patrimonio, ¿cuál es el piso? El patrimonio de 211.792.000 pesos. Oye, yo tengo una pregunta. Perdón, 211 millones. 211.792. Una pregunta cuando... Perdón, es que Y- quiero... y ese es ahondar, patrimonio Daniel, dame bruto. Un segundito, Sí, Daniel. Patrimonio yo bruto. quería preguntar algo, pero bueno, está bien. Hágale. Bueno, Danielita, no se me enoje, regañen. no Es se que yo tengo una enoje. pregunta. Cuando a uno le consignan en esas plataformas como de Pequi... No, es que espera, es que como él está dando una información de patrimonio, mi pregunta es relacionada para no irnos a... Ah, bueno. Esa es Ah, otra pero pregunta ahora, diferente. más adelante, Ok. sí, Está más bien. Cuando adelante. habla de No se vaya, patrimonio, Danielita, es algo espere. similar a lo que decía Jairo Pulgarín sobre tener un inmueble, es decir, si mi inmueble vale menos de 200 millones, o a qué se refiere con tener un Exacto. patrimonio. Sí, el patrimonio es los activos, que en el argot, digamos, contable, estábamos hablando de activos, ya persona natural, patrimonio bruto. Entonces, la casa que su merced tiene. También el carro. Perdón, pero si el carro vale 50 millones y el apartamento 120 y suman 170. ¿Y no tienes más activos? No, en tus cuentas bancarias no tienes nada de plata, no tienes un CDT, no tienes Ajá. inversión, no tienes ¿Qué más, pasa? pues no te va a dar
por patrimonio no, Ok. ¿sí? Pero acordémonos que si cumple cualquiera de las otras, tiene que declarar. Ok. O si tengo el inmueble que vale más de 211 millones, o si moví plata de más de 65 millones, ¿cierto? Cualquiera. Cualquiera de las dos. Sí, así es. Ok. Es cumpliendo cualquiera de los requisitos. Si cumples al Ahora- menos uno, tienes que declarar. Claro, Ok. una cosa, como lo dice Héctor, con mucha claridad además, una cosa es declarar y otra cosa es pagar, porque ya de todas maneras tú tienes que pagar, sí, ahí a partir de qué momento, y esa es la pregunta que están haciendo seguramente los oyentes de Tropicana, a partir de qué momento me comienzan a clavar en la DIAN. Claro. Entonces ahí es donde viene ya el tema de la liquidación. Ah, ya. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar cuáles son los ingresos. Generalmente la No persona... diga clavar, Jairo, diga declarar. Declarar Contribuir. es clavar. Ojo ¿Desde con cuándo eso. empiezo a contribuir? Gracias, Héctor. 8:39. porque hay un tema y es ¿con cuánto empiezo a declarar? Que son los 65. ¿En cuánto Ya. empiezo a pagar? Sí. Eso es relativo porque depende del perfil de cada contribuyente. Porque hay beneficios. Si se paga medicina prepagada, si tengo crédito hipotecario, O sea, es bueno endeudarse para no pagarle a la DIAN. hipotecario. Uy, Ojo. Qué bueno. Porque si es un préstamo de libre inversión, pues no te va a servir. Bueno, pero un crédito hipotecario sí es bueno porque con eso yo puedo descontarle. ¿Sí? Exacto. Bueno, listo. Estamos Dependientes. Hay un tema que pues medio nuevo empezó el año pasado, o sea, se aplicó desde el año pasado y va este también, que es el de los dependientes. haciendo- ¿Qué quiere decir eso, mijo? Dependientes tengo hasta 4 dependientes para incluir en mi declaración. ¿Qué Antes quiere tenía decir uno. dependiente? Perdóname la ignorancia, pues, pero Los no hijos. conozco Las personas. el tema. Las Esas personas personas. que uno tiene a cargo. Exactamente. Entonces pueden ser hijos menores de 18 años o hasta 23 que estén estudiando. Dependientes como cónyuge, Cónyuge, ¿qué más? mamá, papá, Mamá. hermanos. Ah, si yo veo por mi mamá y si yo veo por mi papá, eso lo puedo también decir ahí en la declaración. Así es. Y vas a tener un beneficio por eso. Entonces, no es una regla como tan general de si gané 70 millones tengo que pagar renta o si gané 80, porque hay que mirar cuál es tu estructura. Hay unas limitaciones que cada vez nos ponen un poquito más Pero apretado. Hablábamos Pero- de los... Perdóname, Luchi, simplemente ya te doy paso. Jairo, es que pero- yo siento que él lo está aclarando y usted lo enreda, entonces yo me enredo. Pero yo lo más. puedo desenredar, tranquilo. Sí, ¿tú estás enredado conmigo? No. Ah, bueno. con Pero, calma, por Jairo. ejemplo, yo te voy a decir lo siguiente. Yo voy al supermercado y yo comienzo a mirar cuánto me cobran de IVA por la leche, cuánto me cobran de IVA por los cábanos, que me encantan los cábanos, cuánto ¿Sí me ve? cobran de IVA por todo eso. ¿Esa plata yo no la puedo descontar de los impuestos? Depende de la cédula en la que tengas. Cuando digo cédula es como en la casilla que vas a liquidar tu renta. Porque Sí. hay rentas de trabajo, rentas no laborales, rentas de capital. Sí. Entonces, dependiendo de la que tengas. Pero si tu rentas de trabajo, pues muy seguramente la compra del cábano va a estar un poquito complicada. Pero espera, porque entonces ahí ya me enredé. No, porque le digo que él está explicando y Jairo saca un cábano. O sea, yo digo, se lo voy a poner fácil a los oyentes, pero Jairo se la pone difícil. No, pero espérate. Pero entonces tranquilo, vamos a hacer Retoma, resumen. No se retoma. preocupen que de aquí Y salimos, de aquí sale algo. De aquí sale algo. Expertos. de aquí sale una declaración de impuestos. renta o alguna vaina, pero sale algo. Bueno, ¿qué dudas tienes para nosotros volver a retomar? No importa si nos demoramos. Tranquilos. Y pilas porque después de esta pregunta de Luchi y la que tenía Danielita de si le depositaban a uno plata en las billeteras y en las apps, ya venimos con las preguntas de los oyentes. ¿Qué duda tienes? Y aclaremos todo de lo que hemos hablado en el inicio, Luchi. No, es que él ahora dijo que tenía unas categorías. Sí. Y entonces, ¿cómo sabe uno ¿De qué, Luchi? de ¿Categoría qué de qué? categoría está? Porque él ahora explicó unas categorías por lo del cábano. Y entonces me enredé y no entendí. Pero categorías de qué? ¿Para presentar declaración o para para obtener presentar. beneficios? Ambas. No, para O sea, presentar la declaración. Cuando tú vas a está presentar diciendo. la declaración de renta, entonces uno categoriza al contribuyente. Entonces, esta Ok. categoría es, por ejemplo, rentas de trabajo, las personas que tienen un contrato laboral, ¿sí? Las personas que tienen ingreso por contrato laboral, o las personas que prestan servicios, Ok. pero no tienen a cargo más de 2 empleados. O sea, que Ok. pasan su cuenta de cobro como servicios personales, Ah, ya. ¿sí? O sea, nosotros los que declaramos ante la DIAN, allá internamente tenemos unas categorías. Sí, exactamente. Ah. Entonces está la renta de trabajo o asimilada de trabajo, ¿sí? Está los rentistas de capital, que ahí está el tema de rendimientos financieros, alquileres, demás. Cédulas de rentas no laborales, que es las que no entran en esas otras dos, que son los comerciantes, por ejemplo, constructores o algo, personas naturales que están, importante, un paréntesis, no pueden pertenecer al régimen simple de tributación, porque si pertenecen al régimen simple de tributación es otra categoría.
Ok. Es diferente la declaración de renta, persona natural, a régimen simple Perdón, ¿y tributación. quién me categoriza? ¿Uno mismo, el contador de uno? ¿O cómo sabe uno ya internamente? Uno en el RUT debe tener indicado a qué régimen pertenece. Ah, lo hace la DIAN. Exacto, entonces por eso... Cuando te registras, ¿no? Exacto, entonces por eso es importante hablar siempre con el contador y saber cuál es tu perfil tributario para saber qué más te Listo. conviene. Perfil Y hay dos, tributario. y hay, bueno. perdóname, que hay dos regímenes que Buscar me imagino que vale la pena aclarar, ¿no? Mi perfil tributario. Está, perdóname, Luchi, está el régimen común. Sí, el régimen común dejó de llamarse hace unos años régimen común para llamarse responsable de IVA. Responsable de IVA. ¿Y régimen simple? ¿O El ya no se llama sim- régimen simple? Ese es el no responsable. No responsable de IVA. Ese era el que antes se llamaba régimen simplificado. Simplificado. Pero ahora se creó, ya hace unos años, el régimen simple de tributación, que es un Simple. régimen diferente. Digamos que tributa renta, pero es como otra categoría de renta, no es la renta ordinaria, la que todos pagamos. Y eso, Sino, eso tiene unos beneficios. eso busca que la cosa sea más sencilla. Simple, Exacto. ¿no? Lo que pasa es que en el régimen Simplificar las cosas. En el régimen simple tú no tienes en cuenta los gastos, sino pagas de acuerdo a tus ingresos una tarifa. Entonces no te enredas. No te enredas, claro. Entonces si tú tienes, por ejemplo, prestas servicios en varios lugares, hay que hacer obviamente el cálculo con números, pero si tú tienes, por ejemplo, honorarios y prestas tus honorarios, no tienes unos costos tan altos para asociar en tu declaración de renta. Entonces tú dices, venga, me va a salir muy caro porque no tengo que deducir. Entonces más bien me paso al simple, que me pago sobre esos ingresos una tarifa inferior. Por ejemplo, uno paga sobre su renta líquida del 35, bueno, en renta persona natural es progresivo, pero en renta régimen simple es mucho más pequeño. Estamos hablando de una tarifa que puede ser del 1, ahorita se han modificado, 6, 12, dependiendo donde, digamos, en la categoría que también esté, porque el régimen simple también tiene categoría. Entonces hay que analizar eso, asesórense bien, porque se pueden ahí O sea, ahorrar una es plática. importante la declaración, pero también es importante La la empresa que categoría. uno conformó o cómo se registró. O como está como persona natural, porque en régimen simple puedes estar en persona natural o categoría. empresa, cualquiera de los dos. Listo. Tienes que listo. cumplir unos la requisitos. categoría. Exactamente. Oiga, venga, ahorita cuando estábamos hablando de los montos desde qué monto uno debe declarar, estos montos suben cada año, ¿no? Sí, se ajustan con VT. Con Ok. VT, El unidad año de pasado valor estaba... La Tributario. VT es unidad de valor tributario para que la gente lo sepa, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, el año pasado estaba como en 50 y algo, ¿cierto? 40 y algo, ahorita está en 47.000. No, me refiero a los millones desde Ah, donde Ok, uno debe ok, declarar. sí, sí, sí. Entonces, ahorita ya estamos en 65 millones los valores que le estaba dando ahorita. Entonces, es siempre hay que tener en cuenta eso, ojo, porque la DIAN definitivamente, y más ahora, sabe todo. Sí, claro. Entonces, no, yo creo que no declaro. Al menos bájese el reporte y mire lo que le dice cuánto estuvo en sus patrimonios, al menos ahí, patrimonio e ingresos, y movimientos en tarjeta y consignaciones. Si pasa los topes, declare. Oiga, y la DIAN no de Powa. Pa mi abuelita, pa mi tía y pa mi mi hermano, mamá. que cree que le mandaron un virus porque dice DIAN, usted debe pagar impuestos, sí. Hay estafadoras que usan el nombre de la DIAN para meter virus y todo eso, cierto. pero hay correo que en medio de todos esos virus y todo eso es real. Sí, Pero, óyeme, Y cuando se vea, ahí dice abajo un código. Verifique la autenticidad de este correo. Usted lo escanea y le dice. Cuando usted debe declarar, le mandan un correíto. Cuando le queda mal hecha la declaración, También. le mandan otro correíto. Cuando está debiendo impuestos y necesita negociar con la DIAN, le mandan otro correíto. Entonces, no crea que por no leer los correos o no abrirlos por creer que es un virus, no tiene que declarar. A la DIAN no se le va a pasar nada. Óyeme, yo- Ustedes se dan cuenta que en España el tema de impuestos es súper exigente. Han caído Shakira, Ancelotti, Cristiano. sí, pero Messi. gente embilletada. Aquí Pero bueno, también es igual. otra, Aquí bueno. la DIAN pone la lupa. Y acuérdense que cuando estuvo Luis Carlos Reyes, el famoso Mr. Taxes, era muy querido y todo, y le jalaron las orejas porque le dijeron muy influencer y todo, pero no, la gente Recaude. no declaró, no Pero- recaudó como nosotros queríamos. Pero dijo el Jota, gobierno. perdóname, pero en Colombia no hay cárcel para que no pague impuestos. Eso no existe en Colombia. sí, ya existen ya unos montos, ya hay un tema ahí más Ahí delicado. ¿Se puede ir a la cárcel Sí, sí, uno sí, por sí, no sí. pagar? Evasión de impuestos. Bueno, pero yo te voy a contar una historia puntual. ¿Cuánto está debiendo a la DIAN, mijo? Yo estoy, ¿Verdad, amigo? yo- Acaba de llegar la policía allá afuera, amigo. No, la policía ahí lo están no. buscando la policía fiscal y aduanera. Pero te voy a contar una historia. En Teusaquillo, aquí en Bogotá, hay gente que tiene una casa que vale 1.200 millones de pesos. Y esa gente no tiene ni con qué pagar los servicios. Oro, no. En ese El caso, predial. ¿cuál es la situación de esa gente desde el punto de vista tributario? Tiene que presentar la declaración de renta. Sí.
y si efectivamente no tuvo ingresos o son inferiores, no va a tener que pagar muy seguramente. Es que él Ah, ya no lo paga, dijo. aunque, Como no tiene ingresos. no, por eso, pero es que como él dice que hay un tope, un piso que es el de patrimonio, Para 211 declarar. millones Para declarar. Pero esa no es base para declara, pagar. no liquidas. Jairito. Por eso, pero si la casa vale 1.200 millones de pesos, ¿no importa? Horta, tiene No, que porque es no tiene- reportarla y Hay que declarar. reportar No que tiene tienes. ingreso, no tiene plata que le entre, Jairo. Sí. Ahí lo que puede hacer es pagarle un contador, les da trabajito, le organizan la declaración de renta, el contador le dice, mire, le salió en cero, ya le reporté a la DIAN que la casa sigue siendo suya, que está por este valor y listo. Ah, bueno. No importa que los abuelitos amigos suyos de Teusaquillo Ah, no bueno. tengan, no hayan recibido. Miren, voy con la pregunta que hizo Danielita hace un ratito que la Sí, corté, señor. que es lo de si uno recibe plata en Nequi, David Plata y todas estas apps, si la tiene que declarar porque había un mito que decía que no declaraba uno. Consígneme ahí que eso no se da cuenta la DIAN. Pero espere, antes de que la responda, quiero preparar a los oyentes para que porfa, ahora sí, manden sus preguntas. Tenemos WhatsApp y tenemos Telegram y estamos en vivo en YouTube y en TikTok Tropicana Colombia para que o hagan las preguntas por nota de voz en WhatsApp y Telegram 350-675-1029 o las hagan ahí escribiendo en el en vivo, porque aquí yo estoy viendo todo, mira, aquí me veo yo mismo, estoy leyendo todo lo que ustedes están escribiendo. Por ejemplo, dice aquí, ¿cuánto le puede cobrar a uno un contador? Muy completa la info, Buena, cuál es esa el es nombre de buena. la empresa, y aquí le respondieron, B5 Ah, pero Consulting Group. eso es en el Tito, ¿no? ¿Qué hago si no tengo root? Todas esas preguntas las vamos a ir resolviendo, así que envíenlas ya. Después de esta pregunta que vamos a hacer al aire, ya las vamos a resolver las de ustedes. O escuchamos notas de voz. Ahora sí, la plata que le llega a uno a Nequi, David Plata, ¿cuál es? Remesas del exterior. El otro, también. Transfillá. Mejor dicho. Bueno, hay Los varias diezmos. billeteras. Por ejemplo, los diezmos. Tengo un amigo que vive aquí en Sí, no, Chapinero. No me confunda la gente. Las apps que recogen dinero, ¿también hay que declarar esa plata? Claro, porque de hecho eso está reportada en el informe que bajan de la DIAN. Los bancos, obviamente, ¿Ellos cómo saben eso? porque ese reporte ellos se lo entregan a la DIAN, entonces dice a tu nombre. Claro. Ah, es que las empresas están enviando ese reporte a la DIAN. Entonces el Banco de Bogotá, por ejemplo, dice a Luchi le consignaron por Nequi o por cualquier aplicación 100 millones de pesos. Quiero Entonces mi plata aparece en efectivo. consignaciones. 100 millones de pesos. Entonces, claro. Pero, por ejemplo, si Luchi trabaja en OnlyFans y recibe... No a me ver, confunda la gente todavía. aló. Estamos hablando de billeteras y de apps que reciben plata. Entonces. Ya le voy a preguntar por OnlyFans y todo lo demás. Meses. Por favor, primero, lo de recibir plata por Nequi, Transfillá, David Plata, por favor. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? El hecho de que yo esté recibiendo, digamos que la DIAN puede dar como una sospecha de que puede ser un ingreso y me puede requerir. Por ejemplo, diciéndome, usted me dice que tiene ingresos por 80 millones de pesos, pero tiene consignaciones por 200. Justifíqueme la diferencia. Ricardo, oiga, pues... Puede que la diferencia sea porque me tuve un crédito. Puede que la diferencia sea porque me consigné entre mis cuentas. Entonces, por eso es importante contratar a una persona experta para que les ayude a organizar Claro. esa información. Asesoría tributaria. O sea, en general, hay muchas personas cuando están declarando o están haciendo su declaración de renta dice, no, como aparece 200 millones en consignaciones, esos son mis ingresos. Eso también está errado. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque hay que conciliar esos ingresos que tienes ahí por Nequi y mirar si efectivamente son constitutivos de renta o es que te pasaste de una cuenta propia o algo pasó. Sí. En Entonces por eso resumidas cuentas, sí. hay que tener Fin. cuidado con eso, así es. Listo. Y mucho cuidado con otra cosa. Ah. Ojo, porque hay un tema y es que la DIAN, acá no es solo DIAN con renta, tenemos que hablar de la UGPP, de los aportes a salud, pensión. Ah, ¿Por qué? Eso es súper importante. Porque, listo, yo digo, tuve ingresos por 150 millones de pesos y le pagué a la DIAN lo correspondiente, que puede haber sido un monto alto o bajo. Pero también esa información, esa base de datos la toma la UGPP para decir, venga, pero usted el año pasado me hizo aportes solo por el salario mínimo o no me hizo aportes al sistema de seguridad social. Explíqueme por qué. Y eso puede traer problemas. Claro. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Ok, mira, acá hay una pregunta que están haciendo en el en vivo. Ya voy entonces con las preguntas de la gente. ¿Qué pasa si yo mismo me transfiero? Eso cuenta como si yo hubiera tenido un ingreso, porque es que la gente dice, ay, tengo 1 milloncito en mi cuenta de cualquier banco. Voy a ahorrar. Me voy a transferir. No, la gente se dice, la pregunta que están haciendo en el en vivo es, me voy a transferir a mi Nequi, por ejemplo, y de ahí yo le transfiero a otras personas. Si yo mismo me transfiero es como un ingreso, ¿verdad? No, si es de tu cuenta propia, entonces J se pasa del banco X a la aplicación X para hacer esa dispersión.
ahí va, digamos que a registrarse ese movimiento, en la Entre suma de uno movimientos. mismo, entre mis uno propios mismo. productos. Pero ahí es donde tienes que hacer la depuración de ese movimiento, porque entonces ahí te sale como, tuviste movimientos o transferencias bancarias que te sumaron 150 millones de pesos, pero resulta que tus ingresos son 80. Lo que pasa es que tú recibes, pasas a la otra aplicación o al otro banco y ahí distribuyes. Entonces hay que tener muy claro porque la DIAN sí te puede requerir, decir, venga, 80 pero tiene 150 en movimientos, explíquemelo. Entonces usted dice, claro señor DIAN, venga le explico. Es que esa plata no es que me la hayan pagado, es que yo me Lo la misma me lo mandé. a ¿Y otra cómo cuenta hace mía. uno para reportarle eso a la DIAN? ¿El contador lo hace? Eso cuando se hace en la declaración de renta todo debe quedar con sus anexos. Por eso las declaraciones de renta no es solo presentar el formulario 210, sino tener los anexos. Es súper claro. ¡Wow! ¡Qué buena información que acaba de darnos! No sabía. Yo pensaba que uno, si se transfería a uno mismo, era como un ingreso. Ok, y ahora, por ejemplo, la gente que le consignan por error, también en ese mismo reporte uno debería decirle a alguien, por ejemplo, que alguien le consignó a uno 2 millones, uno los regresó, pero y figuró como un ingreso. Uno también en esa declaración hace ese reporte. Y guarde los soportes, por ejemplo. Guarde la evidencia cuando le vayan a hacer un requerimiento. Entonces, mire, a mí me entró esta plata, por error me escribieron, guarde el chat, Yo la guarde todos los devolví. soportes y mire el soporte donde la devolví. Esto no es un ingreso para mí. Ok, ahora la gente pregunta, si yo tengo, le voy a agregar la pregunta de Jairo Polguerín, OnlyFans, o yo le mando plata desde el exterior a mi familia, o sea, Desde todo lo dónde. que ingresa desde otros países, eso también hay que declararlo. Claro, esos son ingresos. Si tienes OnlyFans, esos son ingresos. Esos son Si ingresos. soy influencer y me paga un cheque Google y Facebook, también son ingresos. Básicamente ingresos es un poco técnico, pero yo sé que les va a aclarar un poco. Sí. El ingreso fiscal se determina porque es todo ese dinero que recibes que es susceptible a aumentar tu patrimonio. ¿Sí? O sea, claro, me lo puedo haber gastado, pero yo recibo con base a eso puedo hacer muchas más cosas, pero es por una contraprestación, por una venta de un bien y por demás, pero entonces hay que tener en cuenta eso, que es como en esa vía es donde se determina cuál es el ingreso Ok, fiscal. alguien me pregunta, ¿y si recibo plata de criptomonedas también debo de También. declarar? ¿También? También. Hay una categoría para eso, el contador Claro. debe saber. ¿sí? Así es que esa puede estar, por ejemplo, en rentistas de capital. No, manejemos Oiga. el efectivo porque, Dios mío. Pero hay gente, Oh, Luchi, Hay gente que maneja hay muchas gente que es cosas, ¿no? puro efectivo, puro cash. Claro, precisamente por eso. inteligentes. Aquí alguien me pregunta, yo tengo un apartamento y lo tengo arrendado a una persona, esa persona me consigna lo del arriendo, el RIR que recibe una Sí. rentica ahí, Ah. ¿qué? Eso también tengo que reportarle allá, pero que es como un ingreso que yo gané mucha plata o yo digo que tengo un inmueble y que lo estoy. Claro, ahí en ese caso el arrendamiento que te están pagando entra a rentas de capital. Entonces tienes que hacer la depuración La y mirar declaración por qué renta. qué gastos le vas a imputar a esa renta. Por ejemplo, el predial podría ser, por ejemplo. Entonces, ¿qué le puedes meter ahí para poder, efectivamente, dentro de los términos de la ley, para poder no pagar por completo lo que te están ingresando, sino cuáles son los gastos asociados que tienes a esa renta de capital? Por ejemplo, si mandaste a arreglar el apartamento, tienes que pedir factura electrónica. Siempre. Pero entonces, si yo pido la factura electrónica para esa cédula, esa misma factura, ese valor, no lo puedo tomar en cuenta para el beneficio que tengo, que es la suma de todas las facturas electrónicas del mes, del año, sino que tengo que separarlas. ¿Vale? Dice Por eso aquí- sí es importante el seguimiento de un buen profesor. Héctor, uno Juan paga... Angarita, señor. Perdóname, Juan. Perdóname, Jota. Juan. Es que uno paga IVA con la tanqueada del carro, ¿cierto? La gasolina paga IVA, paga impuestos. Ese tiene monofásico. Yo, Se viene yo no desde puedo atrás. descontar lo que pago de impuestos de gasolina al año de mi declaración. Depende de la cédula en la que estés, pero en general descontarme el impuesto no. Uno puede descontar, tener descuento tributario por impuestos pagados en el extranjero. Es que a Pe- veces la gente se confunde con el IPC, ¿cierto? Sí, digamos que la gente se confunde en muchas cosas y porque realmente tiene, digamos, el tema tributario en Colombia es como un árbol y tiene muchas ramificaciones. Sí. Entonces uno se puede ir por una de esas y empezar a ahondar. Entonces por eso es importante asesorarse bien para efectivamente no caer en sanciones. Mire, aquí un oyente dice, y tenía un CDT y ya me regresaron la plática del CDT, yo debo declarar esa plata. Todo hay que declararlo, solamente que como lo dice nuestra invitada del día de hoy, es que yo debo declarar, pero mi contador debe ser muy bueno para que indique esto es de un arriendo, Exacto. esto es de un CDT, esto es de un error y yo ya regresé la plata.
Mire, yo quiero escuchar a los oyentes porque los estoy leyendo, pero quiero escucharlos. Mientras nos mandan notas de voz, una. R, por favor, dele play a cualquiera. Sí, señor. Les repito, estamos con Héctor Buitrago Albarracín, es gerente general de B5 Consulting Group. Ya les vamos a decir cuáles son las redes. Es más, demos el número. ¿Hay un teléfono en la oficina para poderlo dar? Sí, en la oficina, ¿Sí? bueno, tengo el mío, el celular que es 300. Pero se lo van a reventar. Sí, Sí. le van a echar los perros, le van a decir, se le van a declarar y no precisamente de redes. No, soy un hombre Mejor felizmente un número casado. de la oficina. ¿Ah? Soy un hombre felizmente casado. Bueno, entonces cuando lo vean ahí en redes, porfa, le escriben para hacerle preguntas tributarias de declaración. ¿Va a dar el suyo o el de la empresa? ¿Puede dar el fijo de la empresa? 601 Mejor. A ver, 601. 601 731 731 3216. 3216. ¿Cómo es que se llama la empresa? B5 Consulting Group. B5. ¿Cómo O escribe B5. eso? La B de Bogotá, Sí, el número 5, sí. Consulting Group. Five. Five. 601 731 3216. Sí, Me señor. imagino que son varios contadores que trabajan con usted. Sí, señor, así es. Sí, como para que no van a creer que es que ya con 5 llamadas lo llenaron. Que le escriban. Escriban, Ustedes estamos saben. súper pendientes. Perfecto, listo. En las redes también nos pueden encontrar. Quiero escuchar a los oyentes, ya voy Ahora. con más preguntas de redes, con más preguntas de la mesa. Está buenísimo el tema. Para los que acaban de llegar a la sintonía, quédense. Estamos hablando de quién debe declarar renta. No olvide, desde el 12 de agosto las personas naturales empiezan a declarar renta. Ya voy a seguir leyendo cuáles son las fechas de declaración de renta para que sepa usted, según sus últimos números de su NID o de su cédula, cuándo es que le toca presentar la declaración de renta a la DIAN. ¿Qué dicen los oyentes? Buenos días, mesa de Tropicana. Tengo una pregunta, o es una pregunta que ha surgido mucho sobre las plataformas de dinero. Dicen que la plata entra y sale. Digamos, me consignaron 1 millón de pesos, pero ese 1 millón de pesos lo transfiero para pagar, qué sé yo, servicios públicos y todo eso. ¿Esa plata cuenta para la declaración o cómo es el tema ahí? Como ingreso no. Queda como Lo- un dato lo acabamos de informativo. aclarar, ¿no? Y claro, lo que sí cuenta es para la sumatoria de las consignaciones para saber si tiene que declarar o no. Yo no sé, pero a la gente le gusta mucho consignarse a sí misma. Yo no sé, tengo mis dudas ahí. Uno no debería. Pues es llamarle la atención a la DIAN diciendo que es lo más sano, que yo no empiece a hacer esos movimientos y mucho menos prestar la cuenta, si eso sí ya, ahí Eso sí iba a ya decir, te uno que embolatas. le guarda la Eso ya es un plática a problema. alguien, por ejemplo. No, ahí sí es, no. eso Darse un sí tiro en es- el pie, Eso es darse un literal. tiro Ay, en no, el que pie. me van a transferir a tu cuenta tanto porque yo no tengo esa cuenta. Y entonces hay que, No, chico. Y entonces, todo eso entra. Aparte Hay un es que uno tema. sabe el ingreso de dónde viene. no, total, y entonces uno, Claro. el riesgo que acabas de decir, pero el otro es tener esa diferencia entre consignaciones y lo que estoy declarando en ingresos. Si es alta, pues prepárese para un requerimiento. ¿Y quién quiere tener un requerimiento de la DIAN? Nadie. Así tengas todo bien, cualquier cosita, y aquí esto no se lo acepta. Mire, su merced. Aquí dice una señora: mi hijo me manda plata del exterior. Yo, ¿cómo sé si me toca declarar o no? A ella tocaría revisar si los movimientos Sí. le suman más del tope, ¿no? Así es. Mi señora, hoy estamos hablando de la declaración de renta que toca hacer. Tengan en cuenta que la declaración de renta de la que estamos hablando es del año anterior, 2024. Entonces, para la señora que la hija o el hijo le consignan del exterior, la respuesta es: le toca declarar sí. Si pasa los 65.891.000 en los movimientos o Ok, ingresos. Anuales. Perdón, ¿y cómo hace uno? Uno no tiene que meterse a la cuenta y sumar. Uno se mete a la página de la DIAN y ahí le dice Ahí cuánto puede- sumó. exactamente. Ya en lo de este los momento ingresos. existe, ya está el reporte disponible. Aparte, ahí vienen lo de los soportes para cada uno de los rubros. O sea, hay que pedirle al banco o a la entidad financiera, deme el certificado tributario, entonces ahí le va a decir todos esos requisitos. Entonces, mi señora, para usted, si superó más de 65.891.000 que su hijo o su hija le mandó del exterior y aparecen en la página de la DIAN, le toca declarar. Pídale el favor a un contador o páguele a un Sí. contador. Hay unos que hacen un muy buen trabajo, no tan alto el precio, y se meten. Tiene que ser un contador de mucha confianza porque va a mirar sus finanzas y sus estados financieros. Y ese contador le va a decir: mi señora, ¿sabe qué? Falta 1 millón, no tiene que declarar, así que relax. O, mi señora, pasó los 65 millones, la DIAN la tiene reportada, hay que declarar, miremos qué fechita tiene y él le va a pedir cuáles son los soportes. Distinguido señor Buitrago. Espere que tengo él va a una- aclarar algo, perdón. Aclarar un puntico. Sí. Puede que los ingresos le hayan dado 40 millones de pesos, Ajá. pero la señora tiene una casita que el autoavalúo cuando paga el predial dice que vale 300, ya tiene que declarar. Ya tiene que declarar. Ok. Y esa información queda también consignada, la mayoría de municipios ya se la entregan a la DIAN, esos autoavalúos. Distinguido señor Buitrago, hay mucho oyente Para que es, todo. que es tendero en Bogotá.
hay mucho oyente que tiene una miscelánea, hay mucho oyente que tiene un pequeño negocio. ¿A partir de qué momento esa persona tiene que declarar? Son los mismos topes. Ah, los mismos. Los mismos. Para declarar son los mismos. Ahora, con base a este, digamos, grupo de personas. Con base en. Perfecto. Muchísimas Jairo. gracias. Sí. Muchísimas gracias. No, yo corrijo a la gente cuando me toca corregirla. Hablar de Yo tengo ortografía, problema. para eso me traigo a la profe Mónica. A ver, Mónica. Hábleme de la Diana y de la Charro. declaración. Pero la próxima vez Me lo con base distraigan. en. Con base en. Muchísimas gracias. Con base en. Bueno, bueno, Con ya. base en. Y Bueno, Además, avisa de entonces, cumpleaños Con base, Bogotá. con base en ese nicho, En ese nicho. hay que tener en cuenta que si es responsable de IVA o fue responsable de IVA a 31 de diciembre de 2024, así no tenga ninguno de esos topes, tiene que declarar. Ah, bueno. Listo. Lo que hay que Perdón, aclarar viene es preguntas de oyentes, que la ahorita es estaba que repetida. tienen que declarar, pero cuando viene el pago es diferente. Hay algunos que seguramente no les toca pagar Exactamente. absolutamente nada, solamente es declararle a la DIAN. Listo. Decirle, Declarar tengo no es pagar, pero sí hay Exacto. que declarar. Sí, hay que Exactamente. declarar. En Mire lo que cambio, dice si por aquí. usted no declara ni paga, Ay, o sí, sea, no está declara mal. cero ni paga, vienen las multas. Ya le voy a preguntar por las multas de cuántos son. Buenos días, Mesa de Tropicana. Me encuentro en el exterior. Nosotros con mi esposa estamos enviando pues constantemente dinero pues para un mejor futuro. Exactamente no sabemos pues cuánto llevamos, si ya pasamos el tope. ¿Cómo podemos saber y cómo podemos declarar desde acá si ya pasamos el monto? Claro. Las famosas remesas, ¿no? Sí, De las que lo hablamos mismo, siempre. son las mismas. Estamos hablando de si efectivamente el que recibe pues pasa esos montos en remesas, en consignaciones, demás, tiene que declarar. El que recibe es el que declara, Claro. no ellos desde allá. Claro. Es que es impresionante la cantidad de colombianos que están enviando plata a Colombia. Así es. Tú sabes que hoy las remesas representan 4 veces las exportaciones de café. Uf. Es decir, que por cada dólar que entra de exportación de café, entran $4 En remesas. en remesas. Es una cosa impresionante lo que la gente está produciendo en remesas desde el exterior. Bueno, más preguntas de los oyentes que De una. dicen en el WhatsApp y Telegram. Hoy, todo lo que nos tengamos que demorar lo vamos a hacer, pero mientras ustedes aprendan hoy en Se lo explico con expertos, nuestro podcast que se hace en vivo, en pleno programa, lo vamos a hacer. ¿Qué más pregunta la gente? Buenos días, equipo de Tropicana, Dios los bendiga. La pregunta es, yo no cumplo con ninguno de los requisitos que están ahí, pero me llegó correo que tenían que declarar renta. No lo hice porque no cumplía con los requisitos, pero me llegó la sanción y tengo que pagar una penalidad. Sí, cumplía. Este año lo mismo, no cumplo, pero me dicen que tengo que seguir declarando renta igual todos los años. Muy Una vez que seguramente me no citan evalúo la bien. primera vez. Le están sacando las cuentas mal, amigo. Muy seguramente no evaluó bien sus activos o sus ingresos y efectivamente tiene que pagar. Perdón, cuando uno entra a la página de la DIAN dice, ¿debe declarar? No, o ahí No. solamente- Cuando entras es como un ambiente de herramientas para gestionar tu tema tributario. Ahí consulte acá información, actualice su RUT, descargue su RUT, demás presente aquí. Entonces, sí tiene que ir a la pestaña que dice informe de terceros, reportado por terceros, se descarga un Excel, revise que ese Excel diga el año que efectivamente va a declarar, en este caso 2024, y en la parte superior está el resumen por concepto. Ahí Oiga. es donde Súper, dice 65 millones. Ahí dice, en consignaciones, Oiga. tuviste 70 millones, pero 70. ya sabes Pues que ya, son gol. 65, te tocó. Te Oiga, toca pagar. al oyente, a ver, amigo, no sea tan ingenuo, ya, que él cree que no, y ya le clavaron la sanción y todavía Claro. que es que no me toca declarar. Hombre, si ya lo sancionaron no es porque sí. Te Asesórese toca. Pero bien. venga, ¿de cuánto es la sanción si la persona se le pasó la fecha y no declaró renta? Bueno, ahorita estamos hablando de la sanción mínima, la sanción, digamos que eso va de acuerdo a la VT, y para este año estamos hablando de 498.000 pesos, la sanción mínima. O sea, ¿cómo se calcula? Por el 5% de la sanción por extemporaneidad, es el 5% del valor del impuesto a cargo por mes o fracción. Entonces yo imputo y hago ese cálculo, y si ese cálculo me da inferior a los 498, tengo que pagar 498. Si Ok. me da superior, obviamente ya Ah, empiezo es que a pagar. no es una tasa fija de una multa, eso puede crecer. Claro, Oh. eso puede crecer, entonces Y mucho cuidado ironía, con eso. La ironía, ¿cuánto puede cobrar en promedio un contador normalito, terrenal, para una declaración de renta terrenal también? Aprox. Yo creo que alrededor de 300.000 pesos para las gente, porque claro, eso realmente uno, cuando habla entre colegas, uno dice mínimo debería cobrar un salario mínimo, otros dicen mínimo debería cobrar la sanción mínima para cubrirme. Los 400. Los 498, yo estoy de acuerdo.
Pero hay gente que, por ejemplo, la Tiene señora, varios clientes, ¿no? Que, claro, y son de universos muy diferentes. Sí, claro. Entonces, está la señora del barrio donde vive mi mamá. Entonces, la señora tiene una casita, ella es viuda, y ella se quedó con la pensión del esposo, que es pues, sobre el mínimo, y tiene su casita. Entonces, pues me queda difícil irle a cobrar de pronto algo más. Entonces, Lo máximo son 130.000 pesos. uy, ese está muy bajito, pero sí hay que tratar. Uno mira el cliente también para mirar cómo le va a Sí, cobrar. mire, ¿sí? además, qué ironía, la sanción de la DIAN puede ser más alta que lo que le hubiera podido cobrar un contador. De Total. pronto un contador Ese. que maneja varias cuentas, normalitas, cobra 300, 400 y usted no por miedo, porque la gente le tiene miedo a la DIAN, le tiene miedo de declarar, entonces no se mete como el señor de ahorita, no declara, lo multan y fácilmente le hubiera podido salir en 200, 300, 400, Pero 500 o cuando te llame- 600 cuando- contratar a un contador. Y miren lo importante que es crecer financieramente. Yo sí me quiero poner la mano en el corazón y decirle a los oyentes, vean, nunca le teman ni le tengan pavor a los productos financieros, ni a las tarjetas de crédito, ni a la DIAN, ni a nada que tenga que ver con dinero. Uno se tiene que educar financieramente. Claro. Si ustedes quieren crecer, tienen que aprender a declarar, tienen que aprender a generar ingresos, tienen que aprender a manejar una cuenta bancaria. No, es que yo toda la plata la guardo debajo del colchón y yo todo es efectivo. Y yo, mi plata si no se la dejo a los bancos y mucho menos a la DIAN, dicen algunas personas popularmente. No, señores. Pero eso pasa en Si San uno tiene que Victorino, Jota. crecer, uno tiene que crecer financieramente también. Es más, hay algo muy bonito y es que en la medida que usted empieza a crecer y tiene un muy buen contador, porque hoy también queremos destacar la labor de los contadores, usted crece con su contador y el contador se pone súper feliz cuando le dice, uy, don John Jairo, doña Martica, el año pasado le fue muy bien, no se le parece la declaración, eso me parece muy bien, ya veo que tiene su apartamentico, vamos a reportarlo, vamos a declararlo. Y usted, después de que en las primeras declaraciones de renta pagaba 0, declaraba en ceros, ya luego tuvo que pagar un monto pequeño, luego un monto mediano y tiene que pagar un monto grande seguramente el día que usted tenga ingresos grandes, que eso también es un orgullo. No se sienta mal por pagar impuestos. Usted dice, bueno, ya crecí financieramente, también debo reportar todo lo que tengo para que uno no sabe. Ustedes no han visto los escándalos de todos los políticos, que cómo es posible que pasó de tener Sí, tanto. 10 milloncitos a tener 1.000, hombre, porque su riqueza no puede llegar de la noche a la mañana así como Pero, caída Jota, del cielo, y tenemos que dejar como esa cultura en la que me quiero enriquecer de un momento a otro y ojo, deconstruyamos un poquito, borremos un poquito esa imagen de que de un momento a otro nos vamos a volver súper ultra mega millonarios, pero que sí vamos a tener un crecimiento económico gradual en la que voy a aprender culturalmente cómo manejar mi dinero, cómo es que yo puedo obtener beneficios. Ya le voy a preguntar en pocos minutos sobre beneficios, porque hay unos beneficios que el gobierno tiene, que la DIAN tiene y que le sirven a usted a la hora de declarar renta. Primero voy a escuchar a Jairo, luego Pero, le voy a Jota, preguntar por los que- beneficios a nuestro invitado, a nuestro contador invitado de hoy en Tropical. Quiero hacer un comentario a propósito del panegírico tuyo sobre el tema de que la gente tiene que bancarizarse. La verdad es que hoy el 80% de las transacciones en Colombia son en efectivo. Eso no hemos, Sí, no sí, hemos- sí, sí, no hemos escuché esa perdido dato la de poquito. costumbre. No hemos perdido la costumbre. Por ejemplo, en San Victorino, allá nadie, en San Victorino todo es en efectivo. Ajá. En San Andresito San Andrés, todo es ni en se efectivo. diga. Entonces, yo sí creo que tenemos que entrar en la cultura. Sí, pero Jairo, perdón, era en efectivo, porque muchos comerciantes, no importa cualquier Tienen lugar, plataformas. les gustaba recibir todo en efectivo Claro. y ponían unos valores a unos electrodomésticos y a unas cosas que si me lo pagan en efectivo obtienen unos beneficios, pero como se han dado cuenta que la banca móvil va creciendo, no van a dejar de vender y además hay que ¿Ha reportar. mejorado eso? Y hay ¿Qué un dices tema, tú, sí, hay mi un tema querido también, Héctor? es el tema de la bancarización. Es un requisito también para que hayan gastos que sean deducibles. O sea, si yo pago todo en efectivo, también voy a tener un límite. Voy a tener un Pagué límite, sí. una millonada en efectivo, pues no toda esa millonada me la va a poder llevar en mi declaración de renta como Ah, deducción. bueno. Entonces, mucho cuidado con eso. Tiene sus desventajas. Claro, tiene sus desventajas. Es que definitivamente en la clandestinidad no se puede crecer. Ah, bueno. Oiga, uy, qué buena Upa. frase. Sí, Ah, señor. no, Qué una buena frase, frase. Oiga, que hay una Ricardo. pregunta antes de preguntarle por los beneficios, que desde qué edad tiene que declarar una persona, que si el hijo de 13 años tiene que declarar esa pregunta, no Sí, la había claro. pensado. Depende de la edad y hay, digamos, diferentes mecanismos. Después de cierta edad, con su RUT, claro, puede presentar, quien firma puede ser el apoderado, pero claro, si tiene ingresos, por ejemplo, ahorita, si hay un niño que es, no sé, Influencer. influencer de 8 años,
y tuvo ingresos, ahí tiene que revisar con su profesional contable y financiero Ajo. cómo es que tiene que reportar eso. ¿Pero Eso no quién es que presenta pasa la de declaración? ¿El padre responsable o el niño? tiene que mirar dependiendo la edad. Ok. Y si eso cae a los padres, al niño, cómo se va a declarar, quién firma la declaración, eso tiene varias aristas. Wow, porque aquí alguien me pregunta, ¿gano plata con casas de juegos. No, casas de resultados deportivos? Entonces Apuestas. también tiene que declarar. Claro, ¿Sí? sí, así es. Vale. Bueno, ahora sí, beneficios tributarios. Bueno, ¿Qué me sirve para que mi declaración no salga tan alta? No son muchos los beneficios, pero nuestro invitado del día de hoy, Héctor de B5 Consulting Group, nos va a contar cuáles son los beneficios. bueno, hay uno muy bueno que antes, hace 2 años hacia atrás, no sé, se tenía un dependiente, ahora son 4. Entonces eso está muy bueno porque tenemos por ahí una buena herramienta para poder descontar y tener esas deducciones. La medicina prepagada. Esta medicina prepagada también es importante. Se pide el certificado y se le entrega al contador para que tenga en cuenta eso en las deducciones. Los intereses de crédito hipotecario. Claro, yo digo, ahorita les dije, el general, digamos, si yo pedí uno de libre inversión, pues no, pero si yo lo voy a imputar en una renta en la que lo pedí fue para comprar, no sé, mercancía para vender, ahí ese interés en la cédula de rentas no laborales sí lo va a tener en cuenta. Pero en mi renta como empleado, si pedí uno, pues no lo va a poder tener en cuenta, sino el hipotecario, para que tengamos eso claro. El GMF, o sea, cuando les entreguen el certificado también hay unas cuentas que puede que no la tenga marcada o lo que haya pasado y le cobraron, porque nos dijeron que se iba el GMF, pero pues no se ha ido. Si se dan cuenta, pues lo siguen Ok, cobrando. perdón, dijo hipotecario. O sea, si me dieron plata para un inmueble. Ese interés sí lo puedo deducir en las rentas laborales. Si yo pedí uno para compra, uno de libre inversión u otra figura, para comprar mercancía, para adecuar un consultorio, y yo puedo mostrar que eso está asociado a mi ingreso, a mi actividad productora, ese lo puedo deducir, ¿vale? Las donaciones a las entidades sin ánimo de lucro, todo esto son... Alguien me estaba preguntando eso. Exacto. Entonces, dependiendo de cada una, dependiendo de la actividad que esté haciendo la entidad sin ánimo de lucro, tiene que estar constituida. El certificado tiene que venir firmado por representante legal y revisor fiscal. Ah, joder madre. O sea, tienen que ser fundaciones legalmente constituidas. Y que estén aceptadas en la DIAN como ESAL, como entidad sin ánimo de lucro. Ok. Porque si yo le doné, no sé, 10 millones de pesos a la señora que tiene gaticos, pero ella no está constituida, ese gasto, yo no puedo tener un beneficio tributario. No lo puedo de eso. acreditar. De hecho, eso es un gasto no deducible, lo que sí es un descuento tributario, que tiene un porcentaje, que es diferente, es que al impuesto que me da a pagar, se lo resto directamente el porcentaje que puedo, es un poco técnico, pero tienen que, para que sea beneficio, tienen que estar constituidos. Héctor, perdóneme lo que le voy a decir, pero esto es muy difícil para una persona terrenal. Uy, Lo mejor es contratar a un contador Sí, y lo uno mejor. sentarse en una asesoría y uno decirle, mi contador siempre me pone a voltear con los Jota. certificados y yo voy y los busco. Pero espere que no quiero salirme del tema de los beneficios. Pero es que hay muchas preguntas de los oyentes, hermano. Sí, Estamos pero- represados. Pero- Beneficios. Los oyentes no. Venga. Los oyentes, nosotros decimos, Héctor, llamen, pregunta, pregunten. Y si no lo la dejamos hablar. persona paga medicina prepagada, ¿es cierto que eso sirve para...? Claro que sí. Eso está dentro de los puntos, ahorita es lo que les dije. Esta es la medicina prepagada, hace beneficio, piden el certificado de la entidad y con base a eso también hacen su... Ok, Medicina hay prepagada una incluye famosa- pagos, lo que llaman planes complementarios. Sí, ahí está. Ahí cuando ustedes piden el certificado, ahí Sí. le dice completico todo. Ah, bueno. Si pidan el certificado de la medicina La que usted pagó, certificación, si es exacto. plan complementario o prepagada, le va a servir para su declaración. Pídasela bueno, a su empresa, entidad promotora de salud. Miren, hay algo que es cuenta AFC, que es como una cuenta que incentiva a que uno le depositen ahí dinero, bien sea de la empresa que uno trabaja o amigos que le consignen a uno de un negocio. Y si esa plata entra en una cuenta AFC que incentiva la compra de vivienda, esa plata que entra ahí está También exenta beneficio. de... Sí, y lo restamos. Ese también nos sirve. Como nos sirve también el aporte a pensiones voluntarias. Entonces hay que tener en cuenta que esos aportes tienen también unas características, deben estar un tiempo ahí en el fondo para que efectivamente tengan el beneficio o de una vez ir a comprar el inmueble, digamos en el caso de AFC. Pero entonces esas herramientas como pensiones voluntarias, AFC son buenas, claro, no las limitaron ahorita, Claro. pero son buenas. A mí me parece siempre aconsejo que se hagan esas deducciones, porque es importante tener en cuenta que esto me rebaja el impuesto, que en últimas después va a venir un tema de retenciones que son las que me aplican, que si yo no tengo una buena planificación,
voy a tener que pagar impuesto más anticipo para el otro año. Oiga, eso de personas a cargo también le ayuda a uno a deducir el pago de la También. declaración de renta. O sea, si yo tengo un hijo o mi mamá es mayor de edad, a la tercera edad, yo la ayudo. Si tengo a mi esposa que depende de mí, eso también ayuda y es un beneficio, ¿verdad? Los dependientes hasta 4. Ahorita tenemos ese beneficio de aumento, hasta 4 dependientes puedo tener y ayuda mucho. Y que no le vaya a pasar como un amigo, ¿no? Que dijo, fulanito de tal depende de mí. Y otra persona en la familia, esa misma persona también depende de mí. No se puede, ¿no? No, imagínense que pasó un fenómeno con la declaración del año pasado, o sea, 2023 presentando 2024. Y es que mucha gente dijo, no, sí tómeme dependientes para bajar mi renta. Y no pusieron en la relación del dependiente, pusieron en la cédula 22222. O utilizaron a alguien que no es dependiente, que declara renta. O lo Sí, utilizaron por varias sí. personas el mismo. La DIAN, de hecho, creo que no había terminado el año cuando empezaron a llegar los requerimientos a las personas diciendo, usted se tomó en su declaración de renta, tuvo relación con un dependiente que no cumplía con la dependencia económica. Así que corrija, pague, sancione intereses. Ok. Si quedó mal, si usted reportó que alguien dependía de usted, pero otra persona en su familia dijo exactamente lo mismo, o como dice Héctor, nuestro contador invitado del día de hoy, puso una cédula ahí como por salir de afán, vea, la DIAN no le va a creer. Mire, tengo preguntas sobre renta sugerida, ¿qué pasa si no pagué la multa del año pasado? Vamos a resolver rápido. Listo. ¿Qué es lo de la renta sugerida? La DIAN le dice, oiga, ¿esto podría declarar? Exacto, con base a la información que reportan terceros, la DIAN hace como una especie de impuesto sugerido. Ay, gracias, DIAN, hice Entonces le el dice, trabajo por mí. sí, mire, dice, tanto está reportado usted con activos, pasivos o cuánto Ok. tiene patrimonio, deudas, ingresos, pero pues al menos las que hemos hecho este año no están tan, digamos que tan allegadas a la realidad, tienen sus diferencias. Entonces, coger la sugerida, pues realmente, de hecho la misma DIAN dice, es sugerida, si queda mal es su responsabilidad. Ok. O sea, la DIAN no se hace cargo. Ok. Usted dice, listo, esa la presento, pero después la DIAN le dice, espero que eso no me cuadra. Entonces Ok. la DIAN no se hace responsable. Entonces, ¿qué pasa si no pagué la multa del año pasado? Pues ahí tiene la deuda hasta que la pague, eso va corriendo. Pero venga, es pagarla y presentar la declaración. Es decir, un Exacto. contador le puede decir, venga, señor, debe la declaración 2020, 2023, 2024. ¿cierto? Exacto. Porque todos los años Exacto. tributarios son diferentes, ¿no? Así es. Entonces, y se liquida con la AVT o la sanción mínima, o AVT más bien del periodo en la que se está liquidando. Entonces, mucho cuidado con eso, porque si no ha presentado, entonces puede tener sanción por extemporaneidad, más el impuesto que le dé a cargo, más los intereses a lo que corresponde. Bueno, oiga, está buenísimo el tema. Me encanta porque la gente está aprendiendo. Estamos con Héctor Buitrago Albarracín, el gerente general de B5 Consulting Group. Es una firma especializada en asesoría contable. Ellos tienen redes sociales y él cuenta, pues lo encontramos fue porque como cuenta todo este tema contable, que a veces de números es una mamera, pero él la cuenta muy agradable. Entren a sus redes B5 Consulting, así los encuentran @B5 Consulting. Si ven la cara de Héctor, que tiene barbita ahí, entren ahí. O si quieren que la empresa de ellos les haga como la asesoría, hay un número en la oficina. ¿Cuál es? Sí, señor. 601. 601-731-3216. Hay muchas preguntas, la gente pregunta que si es mejor hacerla uno mismo o mejor un contador. Yo creo que con la entrevista de hoy está clarísimo, un contador. casi en un 90% que debería hacerla un contador. La gente dice claro. qué documentos debo alistar, a quién le pido los certificados y pasé cuentas de cobro y me retuvieron, dónde consigo ese contador. Todo eso se lo respondo. Uf, Entonces- yo creo que nos va a tocar hacer como unas 3 últimas preguntas y cerramos Vamos porque a el ver, tema está yo muy tengo por aquí. largo y no nos va a alcanzar el tiempo. Les voy a leer otra tandita. Mire, ¿quién debe declarar en septiembre? Los que su número de NIT termine en 2728 deben declarar el 1 de septiembre. Si su número de NIT o cédula termina en 2930, el 2 de septiembre declare. 31 y 32, el 3 de septiembre. Ese soy yo. Me toca declarar el 3 de septiembre. El 4 de septiembre, los que su número de NIT termina en 33 y 34. Luchi, ¿qué número tiene? Yo declaro el 1 de octubre, 68. Ok. R&R, ¿en qué termina su NIT, cédula? La 6-9. cédula. 6-9. Ajá. Al O día sea, siguiente de dos. Luchi, el Sí. 2 de octubre. Sí. 2 de octubre. No, Jairito, ¿qué número yo termino en 0, ¿En cero qué? ¿Cero? 3-0, ¿Qué? 30. Ay, 30. Mi NIT termina en 30. El 2 de septiembre. 30. Sí, le gusta confundir hasta con la Ay, cédula. Jairito, no. 30. El 2 de septiembre tiene que declarar. No, es que
Una cosa es el persona Me natural, encanta, Jairo. pero persona natural, mi cédula termina en 30. Es el mismo NIT. Es el mismo NIT. por eso- Generalmente, no siempre, pero generalmente. Gabriela, sí. ¿cuándo? 16. Uy, mamita, le toca declarar el 22. 22 de agosto. No. ¿Usted ya se sabe de memoria eso? Ya no. Sí, pues más o menos. Más ya o menos. Tantos años. Ay, Oye, pero Sa- se Sarita, quedaron un no, poco usted de está muy preguntas, chiquita. Todavía no recibe plata la Jota. mesada. Lo de la mesada. Se quedaron un poco de preguntas de los oyentes porque No, pero vamos a resolver las últimas tres. No, es que vamos Una a de resolver. WhatsApp y dos. Eso. Una de WhatsApp, una del en vivo y una que tengamos en la mesa. ¿Listo? listo. Tropicana, la más bacana, bacanísima. Yo quiero hacer una pregunta. Yo compré un apartamento. Como no me prestaban dinero en ninguna entidad bancaria, se hizo un crédito de libre inversión a nombre de mi hija. Y yo pues compré el apartamento, estoy pagando el crédito, pero el crédito no está a nombre mío. Bueno. Muerta. A su hija. Hay que buscar una solución. Y la solución es, con base, vaya a la entidad financiera y busque que le ayuden para que le compren esa cartera y trate de buscar si puede en esa recompra que se le tengan la figura de crédito de vivienda con hipoteca porque ese. es libre inversión. ¿Sí? Para que le demos la vuelta a ese crédito y se vuelva más bien de ya. de crédito hipotecario. ¿Vale? Ya con la garantía de Yo creo que otra pregunta de ahí que deben estar Listo. llegando mucho y no quiero que la gente que mandó nota de voz no sienta que le resolvieran. A ver. Listo. Yo quiero hacer una pregunta. A mí mi sueldo me lo consignan por Nequi y fuera de eso tengo una cuenta en un banco y le consignan el sueldo de mi esposo a esa cuenta que es mía. Ahí tengo que declarar renta y mi número de cédula termina en 59. Tan divino. Tiene que declarar, si tuviera que declarar, el 23 de septiembre, mi señora. Así es. Y si la sumatoria de los dos salarios le da, tiene que declarar. Eso sí, entonces si le da los dos, tiene que declarar, pero el ingreso de ella va en X, eso es como si le hubiera encontrado cualquier banco, es igual ingreso. Y lo del esposo, con el profesional que lo asesore, tenga separadas las cuentas. Oiga, ya me regañaron que porque yo dije que estaba muy largo el tema y que nos va a tocar últimas tres preguntas, que yo porque me puse de sapo a decir al principio de la entrevista que hasta que no resolviera las últimas dudas no lo dejaba ir. La gente regañona. Oiga, ¿qué es eso de saldo a favor? Porque yo veo que, primero, que toca declarar. buena esa, Segundo, que toca, a algunas Buena. personas le quedan cero, otras que les clavaron la Sí. sanción, otras que tienen que pagar un valor. Pero hay gente que es todo cachezudo, llegan a una reunión y dicen, a mí la digan, me quedo debiendo, tengo un Imagínese. saldo a favor, ¿qué es eso? Eso es cuando efectivamente tengo un valor a pagar o no me dio valor a pagar, pero me hicieron retenciones. La retención en la fuente que practican en salarios, Sí. cuando uno pasa su cuenta de cobro, Claro. esa retención es un anticipo a esa renta, a esa declaración, un pago a esa declaración. Entonces, si me han hecho retenciones por 10 millones de pesos y el impuesto a pagar me dio 5, entonces la DIAN me dio 5 millones. 5 millones. Entonces yo lo puedo imputar Que para ya- el que siguiente. ya lo cruzas, ¿no? Yo lo Lo puedo dejar ahí, cruzas y lo ya. podría solicitar o lo podría cruzar para la siguiente Para la ¿Y uno declaración. cómo Declaración. hace eso desde el portal de la DIAN? Sí, hay mecanismos para solicitar, Ok. pero cuando se va a cruzar, eso es cuando ya vas a hacer la siguiente declaración, la tenemos en cuenta y la restas. Aquí dice un oyente, es que yo hice la declaración en enero, tengo que volver a declarar. ¿Y por qué declaró en enero? Seguramente Pues se muy pasó. De pronto declaró daño infracción, es raro. De Se pronto, pasó. doña Nubia, Nada que ver, la nada declaración de renta ya lo explicamos, va de agosto, septiembre y octubre, personas naturales. Miren, si tienen alguna duda sobre el número que tienen de la cédula, a ver, les sigo diciendo, a ver, los que le terminan la cédula en 3940 tienen que declarar el 9 de septiembre, 4142 el 10 de septiembre, 4344 el 11 de septiembre, 4546 el 12 de septiembre, 4748 el 15 de septiembre y 4950 el 16 de septiembre. Más dudas. Vamos a darle play a notas de voz. Últimas preguntas, me voy a extender un poquito. Carísimo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo el año pasado, no por miedo, no por nada, porque sencillamente me pasó, fue lo de las transferencias. Bueno, el año pasado, antepasado, sí. Me transferí entre mis cuentas y sí me tocó declarar renta. Obviamente, pues nunca utilicé todo ese dinero. Entonces, pues por obvias razones no pude declarar porque pues es dinero. Yo escuché que había un alivio fiscal ahorita. No sé si será verdad o debemos esperar para poder. Tengo entendido que exoneran los intereses y las multas. Cuando hay reformas tributarias, generalmente hay alivios. Ay, También. como beneficios. Generalmente. Pa' que la gente vaya y pague. Pero en este momento no hay.
O sea, No en hay. este momento no hay. Escuchó Lo mal, que pasa- señora. Ahí lo que ella tenía que hacer era declarar. Muy seguramente no tenía que pagar. Solo tenía que declarar. Solo tenía que declarar. Volvemos a exacto. repetir a los oyentes, de pronto sí llegaron a los topes, pero no tienen que pagar nada de declaración de renta, háganla. Y más, Contraten a un contador que les mire de confianza, se sientan, la hacen y de pronto no tienen que pagar. y más por lo que ella dice en el audio, que efectivamente está haciendo transferencias entre sus cuentas, o sea, no era ingreso. Pero sí tuvo movimientos, o sea, tenía que declarar. Claro, pero lo puede demostrar, amiga mía. Usted demuestra que son entre sus cuentas y no pasa nada, no le toca Pero pagar. ya tiene sanción. Pero tiene sanción Pero por no haber páguela. presentado. Tenía la obligación de Tiene presentar. sanción porque no No declaró. no declaró. Oiga, Ok. una pregunta como pues drástica y como muy radical. Y si la persona fallece, ¿qué? ¿Ahí alguien hereda la declaración de renta de esa persona o quién se la hace? ¿Cómo Ahí es la entra sucesión ilíquida y se debe nombrar un representante para ese proceso mientras se hace la distribución. Y hay que seguir haciendo el proceso de declaración hasta que ¡Ajue esa madre! sucesión termine. Ma- O sea, la gente, de hecho, por ahí yo tengo un video, no sé si ustedes lo vieron, que la gente dice, ay, se murió, entonces ya no debo declarar. Pues claro, el muertico no, pero los activos y lo que representa y todo eso, sí. Sí. La pensión. Claro, el principalmente, ingreso. claro, la pensión sí se corta, pero estamos hablando de todos esos activos que vienen ahí y si de eso también salen rentas como pues todo lo que venga de esos activos y lo que tenga la persona que falleció, hay que nombrar quién queda a cargo de eso y hacer todo el proceso tributario hasta que Miren, se termine la sucesión. Si quieren total. ver hoy, vamos a estar haciendo la publicación mañana y toda la semana, todas las preguntas porque ya están empezando a repetirlas. ¿Cuánto cobra un contador? Ya lo respondimos. ¿Qué pasa si tengo ingresos desde el exterior por apps? Ya lo respondimos. Entonces, chicos, para no repetir, frescos que van a salir los cortes de video o la entrevista está quedando en vivo. Usted busca cómo amaneció Bogotá de Tropicana y busca el capítulo de hoy y retrocede hasta cuando lo saludamos a Héctor, hasta cuando nos enredó en las primeras preguntas Jairo. Con el cábano. Desde el cábano para adelante todo está más No, claro. todo está bien. ¿Qué desde el dicen los cábano. oyentes? ¿Tiene oyentes en su celular? Una pregunta que no pudo salir pues por el tiempo que tenemos aquí. Pero un oyente me dice lo siguiente. Yo tengo 2 taxis. Ajá. Los taxis están a nombre mío. Mi mujer la casa está a nombre de mi mujer. En ese caso, ¿tiene que declarar él y tiene que declarar ella? Si los topes dan, sí, ¿Sí? por aparte, Por aparte. claro. Declaración de renta de él y de declaración de Declaración de renta renta de Siempre metas en la cabeza que si supera alguno de los topes, de los montos que fija la DIAN para el 2024, debe declarar, ¿sí? Así Porque es. es que de pronto Jairo dice, no, es que tengo ese patrimonio. Si el patrimonio suma más de esto y las transacciones suman más de esto, Ajá. debe declarar, ¿verdad? Venga, más bien revísese su celular que debe tener preguntas. Yo tengo por aquí, Una- estoy repleto. Buenos días amigos de Tropicana. El año Días. pasado logré comprar un apartamento de vivienda de interés social. Este fue de 195 millones de pesos. Y pues mis ingresos no superan el monto para declarar. Sí. Por el tema del apartamento, ¿tendría que declarar este año? No, bueno, depende. Depende, sí. Entonces, por ese activo no, pero de pronto le hicieron un desembolso en el banco para poder pagar eso que supere las transferencias. Entonces tiene que revisar. Claro, por patrimonio no, porque si ella tiene y no tiene, tiene por la casa que vale 197, pero tiene un carrito que vale 40, Ajá. pues ya le tocó. Ya le tocó. Pero si solo tiene eso y no tiene nada más, o sea, no tiene saldos en cuentas bancarias, no tiene nada más, pero el banco le hizo un desembolso Movimiento, claro. para el pago, pues el movimiento ya tiene que declarar. No quiere decir que tengan que pagar, Exacto. pero sí tiene que declarar. Oiga, le damos las gracias a Héctor Buitrago Albarracín de B5 Muy Consulting. bien. Voy a cerrar repitiendo, porfa, la información de quiénes deben declarar, los que hayan superado qué montos con base en sus movimientos 2024. No se confunda, porque de pronto un negocio que usted hizo fue 2025. Eso no lo tiene que reportar todavía, lo tiene que reportar el próximo año. Lo que está declarando de renta en estos días, a partir del 12 de agosto y hasta finales de octubre, son los movimientos de sus negocios, de su plata del año 2024. Pilas a lo que va a repetir Héctor, porque es la información que usted va a encontrar en el portal de la DIAN con su clave, con su firma, pero que también su contador le puede decir. Entonces, si superó el patrimonio de cuánto, patrimonio es la sumatoria de cosas que están a su nombre. Exacto, Bien patrimonio sea- bruto. A ver, respeta porque yo lo he tratado Mire, Perdón. el patrimonio puede ser que carro, Roma bruto. Todo. casa, Todo lo que sea activos, saldo en cuentas bancarias, inversiones, Ok, cuentas listo. por cobrar. listo, que sumen más de cuánto. 211.792.500. Ese es el piso.
211. Entonces, señora, saque la calculadora. Si su apartamento vale 250 millones y eso está en la escritura así, sepa que tiene que declararlo en la declaración de renta, tiene que reportarlo. Si es de menos de ese valor, la sumatoria de su carro y su casa, ¿qué? No tiene que declarar. Sí, no, sí, inferior no. Por patrimonio, no. Listo. La sumatoria de cuánto movimiento en los bancos. 65.891.000 pesos. Los dos valores son sumables, es decir, si me consignaron 50 millones, no superé el tope de 65, pero tengo un carro que vale 200 millones o una casa que tenga 200 millones y superan las... No, son individuales. Ok, y lo de las cuentas lo mismo, si en tarjetas gasté 10 millones y recibí 40 millones y me suman 50. No, son individuales. Si no le da la sumatoria, no le da. Ahí el tema súper claro, y es que el patrimonio es lo que yo tengo poseído a ese corte que es 31 de diciembre, que es lo que poseía ahí en mis bienes. Y los otros ingresos y movimientos, que son 65.891.000 durante el año 2024. Okay. Hay gente que dice, hagamos ese traspaso del vehículo el 15 de enero, dice, como para ahorrarse un año siguiente de reporte. Entonces, listo. Más de 211 millones en sumatoria de patrimonio y más de consignaciones de 65.891, ¿verdad? Sí, señor. Ingresos. Pero bueno, bendito sea el señor, si su merced tiene que declarar, significa que recibió más de 65.891.000. Y haber sido responsable de IVA. ¿Ah? Haber sido responsable de IVA. Es una persona natural que cuando hace sus facturas de venta en la tienda, en su negocio, en la ferretería, cobra el IVA, así no tenga estos topes, tiene que declarar. Oye, me hay una pregunta brutal de un oyente. La última, Jairito, porque nos vamos, que quería cerrar con lo de los... porque yo estoy a tope. A ver, Jairito, lo que pasa es que yo el año pasado tuve que declarar. Unos contadores dicen que como ya declaré, tengo que seguir declarando todos los años. Otros contadores me dicen que no excedí el monto, que no hay que declarar. Entonces, ¿a quién le creo? Gracias. Buena pregunta. Si no cumple con los topes, la norma dice, si no cumple los topes con estas fechas, no está obligado. Así haya declarado el año haya anterior. declarado. Yo sí recomiendo, porque muchas veces, ejemplo, declaro el 2023 y quedo con un saldo a favor. Si no declaro, pues lo pierde. Entonces, es continuar también por temas de créditos financieros, tener la declaración de renta. Declararle ayuda a uno que a futuro le presten plata a uno. Claro, ¿cierto? y tener ya también decirle al banco, es que yo declaro renta. Entonces, ay, vean que declarar renta no está mal. Aguanta declarar. Una Sigan duda teniendo la personal, plática debajo del colchón con una todo duda respeto. personal que yo siempre he tenido. ¿Es mejor ser rico que ser pobre? Ah, ya empezó. Eso es muy Oiga, difícil. Héctor, muchísimas gracias, yo. Que Dios me lo bendiga. Gracias por venir. Su información ha sido muy valiosa, señor. Vale, yo quería decirles una cosa antes para que no los cojan como fríos. Y es un tema antes de declarar, revise si usted o revise con su contador, que tenga activo su usuario y contraseña en la DIAN, que tenga activa su firma electrónica, que tenga actualizado su RUT. Revise que no pertenezca al régimen simple de tributación. Uy, hay gente que tiene desactualizado el RUT con una dirección vieja, con las categorías en las que pasa la cuentica de cobro diferentes a lo que está prestando en servicios. Y revísese el informe que ya está en la DIAN, que es una guía, sirve como guía, ahí también dice la DIAN, esto es una guía nomás, pero sirve mucho, y revise si tiene diferencias con el certificado que le entregó su empresa o cualquier otro, pues comuníquese con esa empresa y dígale, tengo diferencia lo que usted me reportó en el documento y lo que me está diciendo ahí en la DIAN, para tener claro, porque uno se va es con el documento. Claro. ¿Vale? Miren, chicos, como no alcancé a leer todos los números de cédula o de NIT terminados y las fechas, le pedí al equipo de Digital que en el transcurso del día de hoy hicieran una publicación en todas las redes, en todas. OnlyFans, Instagram. ¿Cómo? ¿Bien? ¿Cómo así? Mire, que hicieran una publicación, mentiras, en todas las redes de @tropicana_Colombia para que pudieran ustedes ver cuándo tienen que declarar renta. Frescos, van a poder ver una imagen roja con los números, usted mira su número de NID o cédula y sabe cuándo le toca declarar. Gracias, Héctor.